Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Bienvenidos a Las Notas que no se notan. Un programa informativo sobre noticias que tienen poca difusión, pero no por esto son menos importantes. Inteligente, ¿no? Comenzamos. Buenos días, hoy lunes 20 de febrero del 2023. Las notas que no se notan. Esta semana sí, de cuestiones muy interesantes que han sucedido en el mundo, empezando con la visita de Joe Biden. El domingo en la madrugada comienzan a avisar de últimas noticias, de últimas notas, de que Joe Biden decidió visitar Ucrania, directamente la ciudad de Kiev, que es la capital de Ucrania, y platicar con el presidente Zelensky para tratar de solucionar la guerra en Ucrania o para tratar de aumentarla, porque realmente lo que va a hacer Estados Unidos es aumentar los donativos entre comillas, para que Ucrania pueda tener más armamento y pueda defenderse más de Rusia o pueda prolongar más esta guerra que ya cumplió un año. Y llamó mucho la atención de que hay notas de que el donativo va a ser de $300 millones, que a mí se me hace relativamente poco para una guerra de tal magnitud. También se habla de que ya hay cuestiones nucleares en las fronteras entre Rusia y Ucrania, que ya está la posibilidad de usar armamento nuclear para poder finalizar con esta contienda. Pero esto llama la atención que directamente el presidente de Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo, que es Joe Biden, haya decidido, sin avisar al mundo, entre comillas, por cuestiones de seguridad, que está ahorita en Ucrania, en Kiev, platicando con Volodymyr Zelensky y tratando de que Ucrania se defienda y se prolongue esta guerra, parecido a lo que pasó hace mucho entre Irán e Irak, que seguían apoyando Irak, seguían apoyando Irán, y fue una guerra muy, muy desgastante, la guerra de Irán e Irak, y ahorita es parecido, porque finalmente Irán e Irak eran países, igual que Rusia y Ucrania, países que tenían mucha relación diplomática, mucha relación política, inclusive mucha relación cultural. Y ahora resulta que esta guerra entre Rusia y Ucrania, en vez de solucionarla, en vez de sentarse a solucionarla, están tratando de prolongarla con la ayuda militar de Estados Unidos. También Ucrania está diciendo que Israel los va a ayudar, pero Israel no ha tomado ninguna postura al respecto de participar. Realmente Israel no tiene esa posibilidad ahorita de participar en una guerra porque Israel tiene sus propios problemas. Todos sabemos que en Israel hubo una migración muy importante de rusos, de judíos rusos que llegaron a Israel y de que forman una comunidad importante. Inclusive los que tengan oportunidad de viajar a Israel o de estar en Israel, hay varios canales de televisión totalmente en ruso. Hay una comunidad muy, muy importante de rusos en Israel. Entonces sería muy controversial que Israel entre a una guerra con Ucrania, sabiendo que en Israel hay una comunidad de Rusia muy, muy importante. Sí ha habido migración de algunas familias de Ucrania a Israel, pero no se ha comentado. La nota es sobre Joe Biden, que decidió ir a Ucrania a apoyarlos para que se puedan defender, como si fuera ya un bloque pareciera la Guerra Fría. La Guerra Fría versión 2. O la saga, ¿no? Como dicen de algunas películas, la saga de la Guerra Fría es la guerra entre Rusia y Ucrania. De mientras, Corea del Norte sigue haciendo ensayos con misiles nucleares, también sigue comentando eso, y resulta que aparecen temblores muy, muy importantes, como el que ocurrió entre Turquía y Siria, mientras en algunas partes del mundo están usando armamento nuclear. Eso es lo que deberían ya controlar, de que ya nadie tenga permiso de lanzar ningún artefacto nuclear en el mundo, que ya sea un acuerdo mundial para evitar que haya estas dudas existenciales de que el lanzamiento de misiles nucleares puedan estar causando temblores y tsunamis en el mundo como nunca antes se había visto tan seguidos y con tal magnitud. Y no, en vez de eso, lo que están haciendo es prolongar esta guerra entre Ucrania y Rusia y no llegar a un acuerdo
económico o territorial, como es lo que están buscando desde el principio, y que ya haya un acuerdo y paz en esa región del mundo. Y Joe Biden lo podría hacer. Yo inclusive alguna vez en mis cuestiones ideológicas sobre el mundo dije que Joe Biden resuelva la guerra en Siria. Sería muy, muy interesante, sobre todo porque Joe Biden visitó Israel y Medio Oriente en julio del año pasado. Julio del año pasado estaba Joe Biden en Israel, en el Medio Oriente. Yo aproveché para mandarle una carta y decirle que haga la paz en Medio Oriente. También el rey Carlos III de Inglaterra podría hacer la paz ya. Un hombre con tanta influencia y con tanta herencia de Inglaterra. Finalmente Medio Oriente fue mandato británico muchísimos años, entonces el rey podría también participar en hacer la paz. Y se sabe desde un punto de vista estructural, político, si se logra la paz entre judíos y árabes, se puede lograr la paz mundial. Hay varios indicios de que eso podría ser, llegar a ser desde un, y no proféticamente, sino políticamente. Pero no se ha logrado esa alianza ni esa decisión formal. Y ahora, pues, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, está en Ucrania, en Kiev. Y, pues, si no querían que el mundo se entere, pues no nos hubiéramos enterado ni siquiera que fue, pero las noticias, las redes sociales, pues sí permitieron que todo el mundo nos enteremos de que fue a Ucrania. Otra nota muy, muy interesante de los globos espías o los globos que aparecen en el mundo, ya declararon formalmente que son globos terrícolas, que los están haciendo empresas de tecnología para conocer el medio ambiente, para espiar, para lo que sea. Pero finalmente ya se descartó totalmente de que sean ovnis extraterrestres o objetos voladores no identificados de extraterrestres que nos hayan mandado a la Tierra para espiarnos o para tener relación con nosotros. Ya se sabe formalmente que todos los globos y todos los aparatos que han visto volando en el cielo son de origen terrícola y de tecnología terrícola. No hay evidencia de que hayan sido extraterrestres, a pesar de que hubo muchísima información de que podían ser naves extraterrestres, objetos extraterrestres o todo eso. Formalmente se descartó todo eso finalmente. Ya se sabe que son aparatos humanos hechos en esta tierra. Inclusive los que se han derribado se han estudiado, se han recuperado, sobre todo en el mar, y los restos que han caído después de derribarse, y se han estudiado que son materiales totalmente de este planeta. Plásticos y todo lo que se usa acá, derivados del petróleo. Sería muy interesante saber si todos esos materiales de petroquímica se forman con el petróleo de México, con el de Arabia Saudita o con el de Venezuela, pero finalmente son materiales humanos. Otra nota de esta semana muy, muy interesante. El dólar en México sigue estable, entre 18 y 19 pesos, sigue estable, muy estable, muy estable, pero lo que llama la atención es de que hay muchísima inflación. Que yo me acuerde, desde un punto de vista de México como país, las devaluaciones se producían cuando subía el dólar, las devaluaciones tan dramáticas como estamos viendo en México prácticamente cada semana. Cada semana aumentan los precios de todo. Claro que el huevo se cuece aparte, por así decirlo, el huevo es harina de otro costal, porque se supone que el huevo está aumentando porque hay una fiebre aviar que no se está describiendo muy bien, otra vez una influenza aviar, que están haciendo que se dañen las gallinas, otra vez esas crisis de pandemias y de crisis de epidemias que pasan en el mundo. Ya están diciendo que ese virus de las aves puede pasar a mamíferos. Creo que encontraron una foca en una playa que tenía el virus, entonces dijeron que puede pasar a mamíferos, lo cual es biológicamente casi imposible. Los virus que afectan a las aves no tienen la capacidad de infectar células de mamíferos, son diferentes estructuralmente, pero es lo que están diciendo que podría pasar con esta fiebre aviar o influenza aviar de las gallinas, y por eso está aumentando el costo del huevo. Pero todos los demás productos están aumentando, incluyendo el café, incluyendo todo literalmente. Hasta las frutas, todo aumenta. Y eso no debería corresponder si el dólar está estable. Eso es lo que llama mucho la atención desde un punto de vista de análisis económico, porque si el dólar está tan estable, aumentan los precios de todo.
También la gasolina de alguna manera se ha mantenido estable, que también es otro parámetro para que aumenten los precios de todo, y ya están aumentando los precios de una manera inentendible desde un punto de vista económico, de principios económicos. Yo el café que compro siempre acaba de aumentar de precio nuevamente en el supermercado. Y el dólar está estable. Siguen entrando a México miles de millones de dólares de remesas mensualmente a México. El año pasado entraron más de 50,000 millones de dólares de remesas en todo el 2022, y pues eso hace que si entra tanto dinero en dólares a México, pues si se mantiene el dólar tan estable o tan bajo, pues la gente que recibe esas remesas pues no puede tener tanto poder adquisitivo, y finalmente los precios aumentan y parece un juego de turista, a ver quién tiene más dinero y más propiedades. Igual parece con el dólar. Y eso sería fantástico si se pudiera lograr en una economía como México. Si no aumenta el dólar, que no aumenten los precios de nada. Si no aumenta la gasolina, que no aumenten los precios. Sería fantástico que eso se pudiera lograr desde un punto de vista de liderazgo político. Y si en México la fiebre aviar no afecta a las gallinas mexicanas, pues que en México no aumente el precio del huevo. Si es una cuestión de Estados Unidos o de otros países del mundo, y en México la producción de huevo es la misma, pues en México no debe de recaer que aumente el huevo en Estados Unidos, o de que en otros países sí tenga que aumentar el precio del huevo, y en México, pues como llega el chisme de que en Estados Unidos aumentó el huevo, pues aquí también está aumentando el huevo, según algunos tuiteros, hasta 100 pesos el kilo. Claro, en Twitter todo el mundo exagera, en Twitter todo el mundo pone lo que quiera, en Twitter todo el mundo abusa de la libertad de expresión. Yo lo he dicho, en Twitter no hay libertad de expresión, hay libertinaje de expresión. En una red social tan dinámica, tan apurada y todo, hay gente que dice, vi el kilo de huevo a 100 pesos, y nadie se lo puede negar porque dónde lo vio, y si lo vio nada más, y si después lo volvieron a bajar. Eso es Twitter. Entonces, juegan con el precio del huevo, juegan con la humanidad. México es el país que más consume huevo del mundo, per cápita. No me gusta esa palabra, se oye como per cápita. Digo, por personas podría ser, pero le llaman así, per cápita. Y esto es lo que pasa en el mundo, que aumenta el precio del huevo, y en México, pues también como que dicen, pues sí, lo aumentamos. A pesar de que en la producción no se está mermando, o no hay esa nota tan fidedigna de que en México esté afectando la fiebre aviar a las gallinas ponedoras. Y eso sí hay que tomarlo mucho en consideración, pero el dólar sigue estable, entre 18 y 19 pesos según las casas de cambio y todo. Eso también es muy interesante de analizar en México, porque cada casa de cambio puede manejar un precio de dólar. Claro, varían a lo mejor centavos nada más de una a otra, pero finalmente son ganancias y son cuestiones monetarias muy interesantes. Yo me acuerdo antes de la devaluación del peso de 1982, en los bancos se vendían dólares a 12.50 el dólar, 12.50 pesos el dólar, y era un precio fijo de todo México. Acá podemos encontrar alguna casa de cambio que lo vende a 18.20, otra a 18.40, otra a 18.50 en el mismo aeropuerto de la Ciudad de México, que hay varias casas de cambio. Cada casa puede manejar un rango de diferencia de tanto de compra como de venta de dólares. Y eso es interesante de analizar, porque finalmente, claro, son negocios que existen y son negocios que pueden existir, igual que la gasolina. Cada gasolinería parece que puede manejar su precio de gasolina por unos centavos más, unos centavos menos, pero sí hay diferencia de la verde y de la roja. Hay varias marcas de gasolina, de gasolinerías, no sé, ya hay varias marcas y toda es la misma, toda es la de Pemex. Yo me acuerdo de chico, toda la gasolina en todas las gasolinerías costaba lo mismo y era un precio fijo en todo México, y no tenían que hacer un programa de quién es quién en los precios, o una parte de las mañaneras, ¿no? De que habla de cuáles gasolinerías están más baratas que otras. Eso se debe estandarizar más desde un punto de vista hasta socialista. No socialismo, socialista, claro, de que se estabilicen todos esos precios, igual el precio de la tortilla, el precio del pan, el precio del huevo, el precio de la canasta básica, el precio de la leche, que sea todo básico para que todo México se pueda manejar de economía desde un solo trono. Y eso sería grandioso para un país como México tan versátil. Y quién sabe qué tan bueno sea que el dólar se mantenga tan estable, porque les digo, si el dólar sube,
va a aumentar todo el poder adquisitivo de todos los mexicanos que reciben remesas, que han de ser muchísimos, si se reciben más de 50,000 millones de dólares, se recibieron en el 2022. Cambiando de tema, una nota muy, muy interesante, descubriendo en el bosque de Chapultepec un cementerio de la época del virreinato, con 21 tumbas. Me pareció un tema muy, muy interesante porque el bosque de Chapultepec, todo mundo lo visita, todo mundo, claro que al hacer expediciones arqueológicas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrieron esto dentro del bosque de Chapultepec, de que data de los años desde la colonia en México, desde 1521 a 1620 se hicieron análisis de estas cuestiones arqueológicas, de estas tumbas que encontraron dentro del bosque de Chapultepec. Una nota muy, muy interesante para los que la quieran leer completa. Y también dentro de la misma nota se comenta que en el 2019 el bosque de Chapultepec fue considerado el mejor parque del mundo por una organización que se llama World Urban Parks. Determinaron que el bosque de Chapultepec era el más bonito del mundo del 2019. Y si van, es increíble. La primera sección, la segunda sección, el lago, el zoológico, los jardines, los bosques, los árboles. Es increíble el bosque de Chapultepec. Ahí mismo, de un lado, está el castillo de Chapultepec, que es un museo increíble para visitar. Y ahora que descubren dentro del bosque de Chapultepec, porque toda esa zona, sabíamos, toda la zona del bosque de Chapultepec fue zona donde comenzaron los españoles, los hijos de los españoles que ya eran criollos, a empezar a habitar esa zona que ahorita es parte de la alcaldía Miguel Hidalgo, o como le llaman, las lomas de Chapultepec. Yo nunca he entendido por qué en México la palabra lomas habla de una zona exclusiva o de una zona más cara. Las lomas, porque finalmente lomas son montañas chiquitas. Si me llamarían que los montes son una zona exclusiva o las montañas, ok, pero las lomas, pues lomas son cosas pequeñas en la naturaleza como para que hayan recibido tanta plusvalía, ¿no? O como Avenida de las Palmas sabemos que son las palmeras y pues también se hubiera llamado la Avenida de las Orquídeas, no sé. Y igual, Avenida de las Palmas y las lomas de Chapultepec, una zona exclusiva, y ahí está el bosque de Chapultepec. Ahí mismo, también en el bosque de Chapultepec, todos lo sabemos, está la casa presidencial, que es Los Pinos, donde ahí se fundó formalmente la residencia presidencial por el presidente Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas tenía un rancho que se llamaba Los Pinos, entonces cuando se vino a establecer a México dijo, aquí va a ser la residencia presidencial, que en el presente gobierno se hizo ya un museo, Los Pinos, que la gente puede visitar, donde era la residencia del presidente de México. Formalmente era la residencia de México. Ahora ya sabemos que es el Palacio Nacional, como debió haber sido desde siempre, porque el Palacio Nacional es el palacio de gobierno de México cuando era la Nueva España. Es la realidad. El Palacio Nacional era la oficina de gobierno de todos los virreyes que pasaron por México, y claro que ahí mismo fue la oficina también del presidente Benito Juárez. Entonces, pues es lógico que donde es la oficina de gobierno sea la residencia de gobierno. Pero les digo, dentro del bosque de Chapultepec también está la residencia de Los Pinos, que así le llamó Lázaro Cárdenas, porque así se llamaba su rancho oficial. Y entonces, para sentirse como en casa, le llamó Los Pinos. Otra nota también de esta semana muy, muy interesante. Acaban de descubrir en el mar de Estados Unidos 3 nuevas especies de Nautilus. Los Nautilus sabemos que es una especie de molusco con concha, tiene varios tentáculos, es les digo un molusco con concha, pero lo más interesante es que estos son animales grandes que ya se habían estudiado muchísimo, los Nautilus, y acaban de descubrir 3 especies nuevas. Lo que quiero comentar como una teoría interesante es que todos sabemos que se ha utilizado mucho el mar para desechos, inclusive atómicos, nucleares, para desechos orgánicos de basura. Entonces no sabemos si de verdad estas especies son tal cual nuevas especies o se han modificado
por adaptarse al medio marino. Los nautilus se sabe que son animales prehistóricos. Existen fósiles de nautilus desde épocas del mar antiguo. Existen ya los fósiles que inclusive los venden. Son fósiles muy, muy comunes, los de caracoles. Había una zona en Puebla donde los encontraban mucho, estos animales de caracol, y al parecer la nota dice, si la quieren buscar, que son 3 nuevas especies de estos animales de nautilus. Pero yo lo dejo, como son animales tan prehistóricos y animales que tienen tanta capacidad evolutiva, inclusive tienen mimetismo y pueden esconderse y tienen propulsión y producen tinta, son animales muy, muy versátiles los nautilus. Entonces no vaya a ser que por alguna razón, por material radioactivo, por material de basura, hayan tenido que modificar su estructura evolutivamente, y que ahorita que los descubrieron creen que son nuevas especies. Pero no son nuevas especies. Son finalmente nautilus que han encontrado modificados, es lo que yo pienso, porque el mar en Estados Unidos, tanto del Océano Pacífico como del Atlántico, lo han estudiado muchísimo. Es el país que más oceanografía tiene. Esto lo hizo la Universidad de Des Moines, de Iowa. Entonces sería difícil encontrar a lo mejor algunos moluscos pequeños nuevos, a lo mejor algunos corales, a lo mejor algunos animales nuevos del mar, sí los pueden llegar a conocer, pero nautilus que son grandes y que los han estudiado muchísimo, sería muy difícil que encuentren especies nuevas. Y lo que digo yo en este programa es que pueden ser especies modificadas de nautilus que hayan encontrado esta semana y que les llamen que sean especies nuevas. Les digo, genéticamente a lo mejor han tenido que modificar para adaptarse al ambiente, al nuevo ambiente de un mar radioactivo o un mar contaminado. Otra nota sobre el maíz transgénico, que en México se está comentando que no se va a aceptar comer maíz transgénico. Habría que ahondar un poquito más en esta situación, porque finalmente se han hecho muchísimas variedades de frutas y legumbres y verduras nuevas al producir injertos. Claro que el maíz transgénico habla formalmente desde lo que significa que es un maíz que químicamente cambiaron sus genes para que sea mucho más resistente a las plagas y para que tuviera muchísimas más propiedades. Pero eso no significa que pueda causar daño, eso es lo importante. Por ejemplo, se habla de la papaya Maradol, que se inventó en Cuba porque un señor de apellido Maradol comenzó a hacer injertos de papaya y encontró esta papaya de mejor color y mejor sabor. Finalmente es un injerto, pero finalmente, si lo vemos desde un punto de vista estricto, también la papaya Maradol es un transgénico. No un transgénico tal cual, de que le hayan modificado su estructura genética a las células de papaya, pero sí de que al combinarla con otras papayas formaron un alimento nuevo, igual que el mango petacón, por ejemplo, que combinaban los huesos del mango manila y de otros mangos, y se hizo un mango más grande y más dulce. Esto se llama injerto, se conoce desde hace mucho, desde la época de Gregorio Mendel, formalmente el padre de la genética. Lo que hizo Gregorio Mendel fue hacer injertos de chícharos, y así sabía cuál era el más dominante, si el claro o el oscuro, y es toda la teoría de la genética que Gregorio Mendel, desde la época del Renacimiento, comenzó a analizar y comenzó a entender cómo se podían injertar las semillas para lograr. Inclusive los maíces de México, que hay diferentes tipos de maíces, son por injertos, de que combinan las semillas, las plantan y aparecen nuevos maíces. Muy pocos son naturales. Por eso es controversial lo del maíz transgénico, si es o no dañino o no. Claro que no es un maíz natural, claro que es un maíz modificado por el hombre, pero finalmente el hombre ha modificado muchas plantas y verduras y legumbres para que tengan diferentes propiedades, como la clásica papaya Maradol de Cuba. Y esto habría que analizarlo más, finalmente, por cuestiones de importación y exportación de productos agrícolas, si vale la pena o no valorar el maíz transgénico. Seguimos después del corte con más notas muy, muy interesantes de esta semana del ejército mexicano y otras notas más después del corte. Gracias. Oye,
¡Oye! ¿A dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. ¡La la, chulada! Aprende a conocer las verdaderas causas que provocan sufrimiento o atraen enfermedades y situaciones difíciles a tu vida. ¡Por Dios, tengo miedo! Piensa en transformarte. Piensa en Jishu. No te pierdas todos los lunes de 12 a 1, Sana sin medicamento. Un espacio que es para ti por Proyecto Radio MX con sentido social. Libreando, un espacio pensado para fomentar la lectura, conocerte mejor, transformar, aclarar tus creencias, acciones, emociones y actitudes desde un punto de vista autocrítico. Conducido por Ivonne Barrera y Eric Domínguez. Acompáñanos cada lunes a partir de las 4 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social. Para vivir en un mejor lugar, juntos transformemos la Cuauhtémoc. Las pequeñas acciones hacen grandes cambios. Un espacio para hablar de temas de tu interés, donde tendremos tips, recomendaciones y entrevistas con grandes invitados. Conducido por Andy García, todos los lunes de 5 a 6 de la tarde, por Proyecto Radio MX con sentido social. Los espero todos los lunes a partir de las 7 de la noche en Victoria Ruiz Salón, donde encontrarás tips para tu cabello, tips para tu maquillaje, de la mano de grandes expertos, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Otra nota muy interesante de esta semana: se festejó el 110 aniversario del Ejército Mexicano en Querétaro. El presidente fue a Querétaro porque todos sabemos que Querétaro es la cuna de la independencia de México, y ahí se festejó el 110 aniversario del Día del Ejército Mexicano. Esto me gustaría aclararlo bien porque en 1914 se conmemora ya el Ejército Mexicano como tal, pero desde mucho antes ya existía el Heroico Colegio Militar. Todos sabemos, los niños héroes fueron del Heroico Colegio Militar de 1847, el general Santana, todos los independientes de México, los insurgentes, perdón, ya tenían el Heroico Colegio Militar. Lo que se festeja ahora es el Día del Ejército, el 110 aniversario del Día del Ejército Mexicano. Y esto es lo que se logra al establecer desde 1914 el Ejército Mexicano como tal, que llama mucho la atención porque todos sabemos que en 1914 fue cuando inició la Primera Guerra Mundial y fue cuando se logra que México estaba formalmente a la mitad de la revolución. Otra nota muy interesante: 20 de febrero, hoy se festeja el Día Mundial de la Justicia Social, un término también bastante ambiguo. ¿Qué es la justicia social? Es muy, muy interesante, lo vi en una nota sobre el 20 de febrero. Día Mundial de la Justicia Social. Si existiera la justicia social, todos los seres humanos, todas las sociedades humanas tendrían los mismos derechos que tendría todo el mundo, y eso tú sabemos que no. Pero qué bueno que existe tal cual hoy el Día Mundial de la Justicia Social, que eso es muy interesante. Los que quieran leer por qué 20 de febrero se conmemora este día. Muy, muy interesante, la justicia social, que ojalá existiera. Una nota de México muy interesante: el año pasado, en el 2022, Guanajuato, el estado de Guanajuato, recibió 21 millones de turistas. Esto es interesantísimo, de tanto turismo en Guanajuato. Son los que son ciudades en todo el estado de Guanajuato muy, muy interesantes: Celaya, León, la ciudad de Guanajuato, las momias de Guanajuato, todas las zonas turísticas, todas las zonas coloniales. Es un estado bastante interesante de visitar.
Yo lo comento aquí muy, muy rápido. Cuando era chico, mi papá vendía zapatos, tenía zapaterías y la zona de fabricación de zapatos era en la ciudad de León, Guanajuato. Entonces cada año hacían una feria de calzado que le llamaban la Feria Zapica. Decían, yo me acuerdo, nosotros íbamos por el año 1982, 83, 84, 85, que fue muy triste el temblor de la Ciudad de México. Decían que iban hasta 2 millones de compradores de zapatos a León, Guanajuato. Había muchísimas marcas de zapatos, peleteros, de piel, de cinturones, de artículos de piel, de bolsas, de carteras. Era impresionante la feria de piel y de calzado de León, Guanajuato. Y me acuerdo muy bien, lo comento en esta nota también, de que nos íbamos en tren. Estaban los ferrocarriles nacionales que partían de la Ciudad de México de Buenavista, y ahí uno tomaba el tren y se podía ir hasta León, Guanajuato, en un solo viaje directo, y era muy agradable porque eran zonas rurales, muy bonito todo México, llegar hasta Guanajuato, hasta León, Guanajuato en tren. Y así nos íbamos mi papá y yo y unos tíos a la feria de Zapica a comprar zapatos para las zapaterías. Y les digo, era muy, muy interesante de cómo se reunía tanta gente y había tanto comercio de piel y de calzado. Se perdió mucho después con el Tratado de Libre Comercio, las importaciones de China, el uso de otros materiales que no eran piel para calzado, para cinturones, para todo eso. Se comenzaron a usar muchos materiales plásticos, claro, de menor calidad, de menor duración, pero mucho más económicos. Sabíamos que en China, pues como era China comunista, pues podían fabricar muchísimo más que en México, y muchas marcas de calzado, después del Tratado de Libre Comercio de 1989-90, pues empezaron a quebrar porque no podían con la importación de productos de China, de calzado y de productos que antes se hacían en México, los peleteros, que les llamaban, se hacía de piel. Todo eso. Había una marca, me acuerdo, de zapatos de mocasines de piel muy, muy, muy suave, se llamaban, bueno, para no decir la marca, pero igual que una raza de perros, pero eran zapatos impresionantes. Se vendían muchísimos zapatos escolares, zapatos con suela de plástico que se llamaba de crepé, zapatos de dama, de tacón. Era otra época esa de León, Guanajuato. Y esta nota es muy, muy interesante. 21 millones de turistas visitaron Guanajuato en el año 2022. Una derrama económica muy noble, muy honesta, que es el turismo. El turismo en México debería ser el pilar de la economía. Yo he dicho en otros programas, y México es el país más bonito para visitar, las playas, las ciudades, increíble. Y esto es muy interesante. 21 millones de turistas visitaron Guanajuato. Otra nota de esta semana muy interesante: el presidente Jimmy Carter, que ya cumplió 98 años, ya decidieron que no va a recibir tratamientos médicos. Esto me parece muy controversial porque siempre hay que respetar el secreto profesional de los pacientes y siempre hay que valorar. Digo, el señor, claro, sobrevivió al cáncer desde el 2015, ya hace 8 años que tenía cáncer terminal, sobrevivió, ha tenido muchísimas actividades. Sabemos, estuvo presente cuando murió el presidente Bush padre, se veía en excelentes condiciones. Jimmy Carter inclusive estuvo junto a Donald Trump. Y ahora deciden ya los médicos que ya no le van a dar tratamientos médicos ya por su edad, 98 años, ya es peor el tratamiento que su misma edad. Entonces decidieron que estuviera en su casa nada más con cuidados generales, que eso le llaman cuidados paliativos. Paliar significa nada más mantener o nada más tratar las molestias, pero no la enfermedad. No sé por qué se llama así, cuidados paliativos. Y salió esta noticia esta semana de Jimmy Carter, que ya cumplió 98 años. Es un hombre muy, muy interesante, independientemente de que superó el cáncer muy grave. Muy interesante, porque el mismo cáncer que tuvo Jimmy Carter, que era un cáncer de piel invasivo a cerebro, fue el mismo cáncer que tuvo el presidente Lázaro Cárdenas, del cual falleció en 1973, me parece.
Lázaro Cárdenas. Y el mismo sobrevivió Jimmy Carter en el 2015. Llegaron a decir que fue un milagro por haber sido Jimmy Carter presidente de Estados Unidos. Es premio Nobel de la Paz. Jimmy Carter tiene el premio Nobel de la Paz junto con Israel y Menachem Begin y Yasser Arafat. No, perdón. Jimmy Carter tiene el premio Nobel con Anwar el-Sadat cuando firmaron la paz con Egipto. En 1977 o 78, me parece. Y un hombre muy, muy interesante, su familia de Jimmy Carter cultivaba cacahuates. Saben mucho que en Estados Unidos empezó una moda muy, muy importante por comer cacahuates. Todo el mundo comía cacahuates. Inclusive los que se acuerdan de esa época, cuando había más plusvalía económica en México y se podían viajar más en los aviones siempre daban cacahuates, bolsitas de cacahuates, hasta que después comenzaron a ver muy controversialmente alergia a los cacahuates, que ha sido muy, muy controversial. Entonces, como había gente alérgica a los cacahuates y se abrían bolsitas de cacahuates en el avión, era gente tan sensible que podía, solo al abrir las bolsitas, desarrollar alergias, sobre todo respiratorias, a los cacahuates. Entonces dejaron de dar cacahuates en los aviones, pero en Estados Unidos todavía es un país que se consume muchísimo cacahuate. Y la familia de Jimmy Carter se sabe que es una familia que se estableció en Estados Unidos, americanos, y que cultivaban cacahuates. La industria de los cacahuates en Estados Unidos hasta ahora es de las primeras en cuanto a producción alimenticia. Muchísimas formas de comer cacahuates existen en los Estados Unidos. Y claro que en México también. En México, yo no he visto cacahuates japoneses en Estados Unidos, pero sí, allá se come mucho cacahuate. Y de ahí, la familia de Jimmy Carter comenzó a ser muy famosa al producir cacahuates, y cuando Jimmy dijo, quiero ser presidente, pues lo logró. Era muy amigo de nuestro presidente José López Portillo. Hay muchas fotografías que salen abrazados muy contentos. José López Portillo fue un presidente muy, muy interesante de analizar en México. Usaba guayaberas. Fue el presidente que rompió los paradigmas de que los presidentes siempre tenían que estar con traje y corbata. Se ponía guayabera. Le salen muchas fotografías con Jimmy Carter. Hicieron muy buena relación y muy buena amistad, que nada más fue amistad porque políticamente pues a México nos fue mal por el final de gobierno de López Portillo. Y también es muy interesante que hay otro político de la misma edad de Jimmy Carter que se llama Henry Kissinger, que Henry Kissinger sigue vigente. Lo oí hace poco haciendo un comentario sobre la guerra de Ucrania. Ya se oye su voz muy, muy de una persona muy senil, pero se oye muy bien Henry Kissinger, que también tiene la misma edad de Jimmy Carter, 98, 99 años, creo que ya tiene Henry Kissinger. Pues esta es una noticia muy interesante. El presidente que más años vivió en Estados Unidos, el presidente más longevo en la historia de los Estados Unidos, ya cumplió 98 años y que sigue afortunadamente en su casa, pero que las noticias nos dieron a conocer pues que ya está con cuidados paliativos, lo que yo digo que no debe ser, hay que siempre respetar. Claro que los políticos debemos saber, pero Jimmy Carter ya no es un político efectivo, es un hombre que tiene todo el derecho de tener privacidad y de tener individualidad y de que se respete su secreto profesional, que además es un derecho. Pero, pues todo el mundo ya sabemos que está en su casa, como se dice muy, muy tristemente, desahuciado. Pero nadie sabe, la medicina no es predictiva, nunca ha sido predictiva la medicina. Y es una nota, les digo, muy, muy, muy interesante en Estados Unidos, aunque ya hayan sido, no les dicen expresidentes, les siguen diciendo presidente. Por ejemplo, el presidente George Bush, el presidente Barack Obama, el presidente Bill Clinton, el presidente Jimmy Carter. Es una moda muy, muy bonita de seguirles llamando presidente. Salen noticias de Donald Trump, el presidente Donald Trump. Todos sabemos que el presidente actual es Joe Biden. Y le siguen llamando presidentes en Estados Unidos. No sé por qué en Twitter, la cuenta de Twitter del presidente de Estados Unidos se llama POTUS, que no sé por qué se oye mal. Es Presidente of the United States, @POTUS, pero pues, se oye feo, no se oye POTUS. No sé, pero sí, la cuenta oficial desde Donald Trump cuando era presidente era @POTUS.
y ahora el presidente Jimmy Carter, cumpliendo 98 años. En México hubo un hombre muy, muy interesante, el doctor Salvador Subirán, que fundó el Instituto Nacional de la Nutrición, cumplió 99 años, el maestro, yo lo conocí, y se le hizo un festejo en vida. Ha sido el único médico hasta ahora que yo sé que se conmemora su centenario en vida, cumpliendo 99 años. Claro, ya teniendo 99, pues ya es el centenario, ¿no? Oficialmente. Es como cuando se cuenta el siglo. Por ejemplo, ahorita es el siglo 21 del año 2023. Igual cuando uno cumple 99 años ya es el centenario. Igual se cumplió con el doctor Salvador Subirán y cumpliendo 99 años se conmemoró su centenario en vida. Igual que ahora Jimmy Carter, 98 años. Cumpliendo 99 ya sería su centenario, sus 100 años de vida. Y les digo, un hombre muy, muy interesante, logró firmar la paz, logró convencer a un hombre muy difícil que era Menachem Begin, que era el primer ministro de Israel, un hombre con muchísimo carácter, de que ya firmara la paz con Egipto. Y vino Menachem Begin a Estados Unidos, se reunió con Jimmy Carter y con el presidente de Egipto, Anwar el-Sadat, y luego vino a México. Menachem Begin vino a México. Yo estuve de niño cuando vino a México, lo recibimos y ya después se fue a Israel a seguir con su política en 1978, pero imagínense, en esa época, 1978, Anwar el-Sadat, Jimmy Carter, toda esa época de conflictos en Israel, y el único que sigue ahorita afortunadamente es Jimmy Carter, de toda esa generación de políticos de los 70s, incluyendo también nuestros presidentes, José López Portillo, el presidente Echeverría también vivió más de 100 años, Luis Echeverría Álvarez, que desafortunadamente falleció ya el año pasado, no recuerdo cuándo, pero sí vivió su centenario también de vida el presidente Luis Echeverría. Y ahora Jimmy Carter. Y ahora también Henry Kissinger. Henry Kissinger nunca fue presidente, siempre fue asesor político. Sabemos que participó cuando renunció Richard Nixon. Henry Kissinger era asesor de gobierno de los Estados Unidos. Se sabe que es de religión judía y se sabe que ha participado muy activamente en muchos procesos electorales de Estados Unidos. Inclusive él era de la campaña de Hillary Clinton cuando compitió con Donald Trump por la presidencia pasada de los Estados Unidos. Y Jimmy Carter, les digo, pues el presidente más longevo en la historia de los Estados Unidos. Y son historias muy, muy interesantes de los presidentes de Estados Unidos. No ha habido ninguna mujer, puros hombres de presidentes, igual que en México, desde la Nueva España hasta ahora, todos, desde los virreyes hasta los presidentes, han sido solo hombres, solo de género masculino. Igual en Estados Unidos, puros hombres. Sabemos que hay otros países, también potencias mundiales, donde ha habido mujeres, incluyendo Inglaterra, por ejemplo, con Margaret Thatcher y la última ministra, y también Israel. En Israel hubo una primera ministra, Golda Meir. En Rusia tampoco ha habido mujeres presidentas. Y pues a lo mejor ya sería tiempo de que haya mujeres presidentas en otros países que nunca han tenido, como Estados Unidos, México, Rusia. Porque ya cambiaría a lo mejor la perspectiva de vida, la perspectiva de una mujer, la perspectiva materna. No sé. México se fundó en la mente de una mujer, todos sabemos, doña Josefa Ortiz de Domínguez. Fue la que generó el movimiento independentista, más que Hidalgo inclusive. México se debe a una mujer, doña Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora. Claro, ella era la esposa del corregidor de Querétaro. Por eso precisamente en Querétaro ahora se festeja el Día del Ejército Nacional. Querétaro es donde doña Josefa Ortiz de Domínguez le dijo a Miguel Hidalgo y Costilla: ya no más de gobierno español, ya no pueden con las riendas de este país. Y comenzó el movimiento independentista, gracias al cual ya somos ahora un país independiente totalmente y soberano. Y retomando alguna de las notas, los últimos minutos también de muy interesante. Por último, la visita del presidente Joe Biden a Ucrania de sorpresa.
para todo el mundo. Nos avisan en la madrugada de que ya está el presidente Joe Biden en Ucrania, y lo que decía al principio del programa, si ya está ya un hombre tan poderoso, pues que ya arregle las cosas, que le hable a Putin y le diga, ya vamos a arreglar las cosas, ya vamos a arreglar esta guerra absurda y ya vamos a poder tener al mundo en paz y tranquilos de toda esta guerra que ya lleva un año. Pero no, al parecer fue para organizar la compra y venta de armamento del que se vuelven millonarios algunas familias que venden armamentos, como ha sido en toda la historia de la humanidad. Sí sería interesante saber cuánto ganaron los que hicieron los rifles para la guerra de secesión de Estados Unidos, que ya estaban tan armados que ya tuvieron que hacer la guerra. Eso es muy interesante, la guerra de secesión entre el norte y el sur de los Estados Unidos, cuando surge Abraham Lincoln. Dicen que ya que llegaron al lugar de guerra y que no se querían pelear, pero que se empezaron a disparar porque tenían las armas y las balas y pues ya se tenían que disparar. Lo decía el del Precio de la Historia, Rick Harrison, que hasta creían que iba a ser un día de campo, que iban a sentarse a comer, pero como ya tenían el armamento, pues lo tenían que usar. Es lo que pasa con las guerras, como ya tienen el armamento, pues lo tienen que usar, y es lo que va a pasar ahora con Ucrania. Como ya les van a dar el armamento, ya les van a dar los tanques, ya les van a dar cómo defenderse, ya les van a dar los armamentos antimisiles, pues ya que Rusia eche misiles y ellos se defienden, pero finalmente los que pagan las consecuencias son los civiles que no han podido salir de Ucrania por algunas razones, porque todos los que salieron ahorita están felices. En Polonia, en España, en Estados Unidos, en Israel, están felices los ucranianos, sin pensar que en su país sigue la guerra. Eso pasa mucho. Eso pasó en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Los alemanes que alcanzaron a salir a Estados Unidos no se preocuparon por la guerra. El ejemplo más dramático es el mismo Albert Einstein. Einstein se fue a vivir a Estados Unidos en 1933 y dejó que la guerra siguiera en Alemania. No hizo nada por detenerla, a pesar de que era un hombre tan influyente. Einstein ya era premio Nobel en 1921, cuando en 1933, que subió Hitler al poder, él se va a Estados Unidos y ya, que siga la guerra en Alemania. Él ya está bien en Estados Unidos, comiendo comida americana. Igual los de Ucrania, ya se salen de Ucrania y que siga la guerra, pues deberían hacer algo. Los ucranianos deberían manifestarse, no manifestaciones así con mantas en las calles, manifestaciones intelectuales, manifestaciones de ya, paren la guerra en mi patria, es su patria finalmente Ucrania. Y se van a otros países a vivir la vida, es lo que pasa con el mundo. Igual los sirios, muchos sirios que se fueron de Siria, sobre todo a principios de siglo pasado, pues ahora que hay una guerra en Siria no hacen nada, nadie hace nada. Ya, ¿qué importa? Pues ya pasaron 3 generaciones, pues en Siria que haya guerra, y aparte pobres porque también hubo un temblor inentendible, justo temblor cuando hay pruebas nucleares a un lado de Turquía y de Siria, con misiles nucleares, y pues retiembla en su centro de la Tierra. Y por último, retomar esta nota de las especies de Nautilus que descubrieron la Universidad de Iowa. Es muy, muy interesante valorar que estas especies hayan sido modificaciones de los mismos Nautilus que, les digo, son animales prehistóricos que hayan mutado por adaptarse a un mar contaminado y radioactivo, como ya parece que es el mar del mundo actual, porque si echan un misil de Corea del Norte al Océano Pacífico, pues la radiación se queda. Si echan un misil de Ucrania al Mar Negro, pues la radiación se queda, finalmente llega al Mar Mediterráneo, finalmente llega al Océano Atlántico, y finalmente todo el mar se contamina de radiación que ni siquiera en la actualidad, con todos los avances que tienen, ni siquiera pueden controlar la radiación, como pasó en Australia, que se perdió una cápsula radiactiva relativamente pequeña y estaban muy preocupados porque podía tener mucha influencia de la radiación que puede generar. Lo sabemos, desde que se descubrió la radiación, a Marie Curie le dio leucemia, porque no sabían que la radiación podía tener tantos efectos en el cuerpo humano, ni ahora lo saben. Echan el misil en el mar y no saben qué consecuencias puede tener. Y a lo mejor esa radiación que está llegando a estos animales prehistóricos, Nautilus, pues está haciendo que muten y que crean que son nuevas especies del mundo.
Con eso terminamos este programa de notas de hoy. Mañana el programa de historia, programa muy interesante, la historia de los seguros. Voy a hablar más o menos cómo han surgido las compañías de seguros. Nos vemos mañana a las 11 en el programa de historia. Y el próximo lunes nuevamente en el programa de notas. Muchas gracias. Gracias por su atención. Espero haber enriquecido sus conocimientos y su cultura con estas notas. Espero que os haya iluminado. Los espero el próximo lunes en Las Notas que no se notan.